Seguimos compartiendo con todas y todos ustedes la doctrina peronista o justicialismo, que en mi humilde opinión es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial y un modelo ejemplar para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria argentina y, por qué no, latinoamericana. Hemos ya compartido con ustedes la primera parte de la doctrina peronista, que está contenida en su definición, que consiste en buscar y trabajar permanentemente para la felicidad del pueblo o alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. No me voy a cansar de repetirlo, tratando de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y el 17 de octubre de 1950, el general Perón, en la Plaza de Mayo, nos legó su experiencia política sintetizada en las 20 verdades con esta introducción. Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practique, para que viva feliz según ellas y también para que muera feliz en su defensa si fuera necesario. Qué hermosa síntesis de lo que deberíamos hacer nosotros con esta segunda parte de la doctrina peronista, que son las 20 verdades. Hemos visto ya las primeras 4 y hoy vamos a continuar con la quinta y la sexta verdad del peronismo. Y la quinta verdad nos expresa que en la nueva Argentina, los primeros peronistas hablaban de la nueva Argentina con razón y con orgullo. En la nueva Argentina, el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y de la mujer, o sea, del ser humano. Y es un deber porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Antes de continuar con esto, conviene aclarar, como dice el esquema fundamental que hemos encontrado en técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina o técnica del adoctrinamiento, la síntesis que nos dice que la dignidad del hombre, de la mujer, del ser humano es el principio fundamental filosófico del peronismo. El hombre, la mujer, para el peronismo, el ser humano, es una dignidad y es dignificable. Es dignificable, como ya vamos a ver, pero es muy importante que recordemos esto, porque es el principio fundamental filosófico y, por otro lado, esa dignidad que significa ni más ni menos que por el solo hecho de ser hombre o mujer, por el solo hecho de ser un ser humano, somos merecedores del ejercicio de todos los derechos, salud, trabajo, educación, etcétera, etcétera, que nos permitan el ejercicio de estos derechos, que nos permitan el desarrollo pleno de nuestra personalidad, que nos permitan el desarrollo pleno de nuestra personalidad. Entonces, por primera vez, al estudiar las verdades peronistas, se menciona a la nueva Argentina. Recordemos siempre que esto que estamos compartiendo con ustedes son
la explicación que los primeros peronistas nos dejaron en la revista Mundo Peronista y que yo comparto con ustedes en forma textual, porque lo he escaneado de esa revista, lo he pasado a Word y lo estoy compartiendo con ustedes. Por primera vez, nos dicen los primeros peronistas, al estudiar las verdades peronistas se menciona a la nueva Argentina. No podemos, por tanto, antes de exponer el contenido propio de la verdad, dejar de explicar la extraordinaria significación de estos términos, por lo menos para ellos. La nueva Argentina. Es evidente que la Argentina de 1952, la Argentina de Perón y de Evita, es una cosa nueva, totalmente distinta de la de 1943. Dice la de 1952 porque es en el momento en que se está escribiendo esta explicación o esta justificación de la quinta verdad peronista. Esto lo reconocen todos los argentinos, incluso los opositores, cuando añoran tiempos que no volverán. Cuando la gente de gobierno era gente bien, cuando los obreros no estaban imposibles, entre comillas, cuando el servicio doméstico no estaba tan ensoberbecido, cuando el peón de campo cobraba 1 peso por día y trabajaba 14 horas, etcétera, etcétera. Injusticia tras injusticia. Por otra parte, basta revisar las estadísticas internacionales para advertir el enorme progreso realizado desde 1943 hasta la fecha en esa hermosa patria legada por Perón y de Evita. Ellas nos asignan el más grande desarrollo industrial, el mayor progreso naviero, el mejor estándar de vida del mundo, tenían los primeros peronistas. Y Néstor y Cristina nos dejaron el mejor estándar de sueldo de Latinoamérica y hoy, después de 4 años, estos cipayos y vendepatria ya lo han puesto en el último lugar. Me estoy refiriendo, cuando digo cipayos y vendepatria, a los que hoy nos gobiernan en la República Argentina y estamos a viernes 28 de junio de 2019. Las diferencias esenciales. Pero lo fundamental es destacar algunas diferencias esenciales entre la nueva Argentina de Perón y la Argentina oligárquica y colonial que recibió Perón y la que vamos a recibir nosotros en diciembre si somos capaces de conservar la unidad. Las diferencias podrían seguir señalándose al infinito, solo se indican aquellas que sobre todo no conviene olvidar en la prédica política. Concepciones capitalista y colectivista del trabajo. La concepción del trabajo distingue también esencialmente al peronismo con respecto al capitalismo individualista, a cuya ideología pertenecen los dirigentes argentinos antes de 1943 y los que ahora tenemos desde 2015 a 2019, y al colectivismo. Para el capitalista el trabajo es una mercancía sometida a la arbitrariedad de la ley de la oferta y de la demanda que el empresario compra cuando le conviene y al precio que le conviene. En el colectivismo, a pesar de que Marx había señalado que darse al obrero el producto, que había señalado que debe darse al obrero el producto íntegro de su trabajo, el empleo y la remuneración del trabajo ha sido subordinado también a los intereses de la clase dominante del Estado. Así capitalismo y colectivismo llegan por caminos distintos a una misma conclusión. El trabajo es simplemente una obligación para el pueblo. Poco les importa la dignidad de la persona humana, que ésta debe tener en todo momento un salario honorable
y que en consecuencia el Estado debe procurar que existan siempre las fuentes de trabajo necesarias. Vamos a ver la concepción peronista del trabajo. Queda claramente establecido en la quinta verdad peronista que concreta uno de los pensamientos más sabios del general Perón. El trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre, de la mujer, de todo ser humano. Repito, el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre. Y como tal hay que defenderlo como si fuera la propia dignidad. Hay que ver perder el trabajo a un hombre o a una mujer y saber cómo el significado profundo que tiene esta frase. El trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre, de la mujer, del ser humano. Pueden darse en esta frase dos interpretaciones literales. El trabajo es un derecho porque el hombre tiene dignidad, o bien que el trabajo es un derecho que da al hombre dignidad. Las dos interpretaciones son verdaderas para el peronismo. Como ya les dije, que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, es el principio fundamental filosófico del peronismo. Las dos interpretaciones, y que el trabajo dignifica al hombre, el trabajo da dignidad también. El trabajo es un derecho porque el hombre tiene dignidad. El hombre, la mujer, por el solo hecho de ser hombre o mujer, tiene el derecho a trabajar. Tiene esa dignidad, es el fundamento, mejor dicho, de todos los derechos, a la vida, a la vivienda, al trabajo, a la salud, etcétera, etcétera. Esto puede probarse por un razonamiento negativo. Si el hombre no tuviese dignidad, el trabajo solo sería un deber o una función automática como la de los animales. ¿En qué consiste la dignidad del hombre que hace del trabajo un derecho? Consiste en su carácter de ser libre. El hombre, por ser libre, el hombre, la mujer, el ser humano, por ser libre, puede trabajar si quiere. Luego el trabajo depende de su voluntad. Luego el trabajo es un derecho adquirido. Por eso no se habla del derecho de los seres que no son libres. La libertad es condición esencial para el ejercicio del derecho. Y ahí los compañeros nos ponen una nota. No toda dignidad del hombre consiste en su libertad, pero la libertad es una parte fundamental de su dignidad. Por otro lado, el trabajo es un derecho que da al hombre dignidad. Hace falta ver a los compañeros y compañeras perder su trabajo para entender esto. Si bien es cierto que la dignidad del hombre hace que el trabajo sea un derecho, también es cierto que el ejercicio de ese derecho crea una mayor dignidad en el hombre y la mujer que trabajan. Esto se prueba con la sola expresión de algunos hechos que son verdades irrefutables. El hombre y la mujer que no ejerce su derecho de trabajar es considerado por todos y todas como un hombre o una mujer indigna de vivir en la sociedad humana. El hombre o la mujer que trabaja es más libre, luego es más digno, es así nomás. Es más libre porque no depende del trabajo de los demás y porque adquiere más posibilidades de acción proveyéndose él mismo de los recursos que da el trabajo. El trabajo fortalece la voluntad, da sentido a la vida, acrecentando su dignidad. Repito, el trabajo fortalece la voluntad y da sentido a la vida, acrecentando
su dignidad. Por otro lado, el trabajo, según esta verdad, es un deber porque cada uno debe producir por lo menos lo que consume. Desde los tiempos bíblicos se consideró al trabajo como una necesidad natural impuesta al hombre como castigo de Dios. El concepto justicialista, sin desconocer el principio anterior, añade una razón más, una razón social para que el trabajo sea un deber, diciendo que es un deber porque cada uno debe producir por lo menos lo que consume. Esta es una razón peronista. Es injusto que un hombre pudiendo ganar lo que consume no trabaje para ganarlo, ya que entonces, sin tener ninguna obligación, otro debe trabajar por él. En el fondo, esta es la oligarquía, ¿eh? Esta concepción es más humana y personalista que la del capitalismo y el colectivismo, que hacen trabajar para el consumo ajeno, aun cuando la retribución no alcance a cubrir las necesidades del consumo del propio trabajo. Y vamos a ver ahora algunos conceptos doctrinarios del general Perón y de Vita sobre el tema. Entre los postulados fundamentales de la reforma social, el general Perón incluyó desde los primeros momentos el de dignificar el trabajo. Dignificar el trabajo. Son infinitas las frases que a lo largo de la enérgica prédica peronista lo han ratificado. Buscamos organizar el trabajo, nos decía el general, para que en esta tierra no vuelva a ser una mercancía que se compra. El trabajo es una fuerza humana y ha de organizarse y administrarse como fuerza humana. Decía el 28 de febrero del 45 en Tucumán. Vivimos una época de recuperación nacional donde los privilegios del dinero y las castas son sustituidos por una nueva dignidad, la del trabajo. Los privilegios del dinero y las castas son sustituidos por una nueva dignidad, la del trabajo. La dignificación del trabajo y del trabajador es el punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. Fundamental. Lo repito por su importancia. La dignificación del trabajo y del trabajador es el punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. 5 de noviembre del 51. Evita también hizo referencia muchas veces al problema. Tenemos que consolidar las conquistas materiales y espirituales, decía el 3 de marzo del 50. Y toda la clase trabajadora sabe que la más preciada que le ha dado el general es la dignificación del hombre y la mujer, la dignificación del hombre por el hombre, tomado en sentido genérico. Repito, toda la clase trabajadora sabe que la más preciada que le ha dado el general Perón es la dignificación del hombre por el hombre. Y vamos a las consecuencias prácticas que siempre nos dejaron los primeros peronistas al concluir las razones que nos ayudan a comprender cada una de estas verdades peronistas. Consecuencias prácticas. De lo expuesto podemos deducir lo siguiente. Dentro de los regímenes capitalista y colectivista, el trabajo humano es una verdadera explotación. Se desconoce la dignidad de la persona humana. El trabajador no posee derechos que le permitan defender su condición de hombre o de mujer. Segundo, el justicialismo, en cambio, no acepta otra dignidad que no sea la del trabajo. Por eso ha sido posible que en la propia Constitución Nacional quedaran estampados para siempre los derechos del trabajador y de la trabajadora. Derecho a trabajar, a una retribución justa, a condiciones dignas de trabajo,
a la protección de la familia, etcétera, 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 que se fundamentan en la sabia concepción revolucionaria del general Perón que hemos expuesto. Y acá nos dejan, ya concluyendo con la explicación de esta verdad, nos dejan la bibliografía, un artículo, el trabajo en el pensamiento vivo de Perón. Esto eran distintas citas del pensamiento de Perón sobre el trabajo, sobre cada uno de los temas, que yo le pongo ahí donde ustedes lo pueden encontrar, ruinasdigitales.com, Mundo Peronista. Los mensajes de Perón, también, los mensajes de Perón es un libro que yo también lo tengo en página web, y acá tienen ustedes el link donde lo pueden encontrar, y le dice, ver el índice temático, artículos, trabajo y trabajadores, son los discursos de Perón, los mensajes de Perón son los discursos de Perón, del 46 al 52, ante la Asamblea Legislativa. Y vamos a continuar entonces con la sexta verdad peronista, que reza de la siguiente manera. Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. Y Perón, cuando volvió del exilio de 17 años, amplió esta apotegma peronista para expresar que para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Y yo humildemente interpreto que cuando Cristina nos dice que la patria es el otro, entiendo que el otro es el argentino y el latinoamericano, y creo que estamos ya en la etapa en la que para un latinoamericano no puede haber nada mejor que otro latinoamericano. Creo que deberíamos estar en esa etapa. Y vamos a ver lo que nos decían en la primera etapa los primeros peronistas. Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. Para comprender con exactitud el alcance de este enunciado fundamental, es necesario partir del verdadero concepto de peronista. No lo digo yo, los compañeros, seguramente todo esto, como todo lo doctrinario que pasaba por la revista Mundo Peronista, seguramente fue supervisado por el general don Juan Domingo. Para comprender entonces con exactitud el alcance de este enunciado fundamental, es necesario partir del verdadero concepto de peronista. En parte, ya lo hemos tratado cuando analizamos la segunda y tercera verdad, conviene por tanto consultarla. Y la segunda nos dice que el peronismo es esencialmente popular, se preocupa exclusivamente del conjunto del pueblo, todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. O sea, todo el que trabaja para un caudillo, para un círculo, no es peronista. Y la tercera nos dice que el peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre, o sea, el nombre del movimiento peronista, sirve a un círculo o a un caudillo, lo es solo de nombre. Ya importante sería recordar permanentemente esto, no voy a hacer como nos decía el general de aprendérnoslo de memoria y meterlo en el corazón y practicarlo honesta y sinceramente. Entonces, decíamos que en la segunda y tercera verdad no se explicaban, ya lo hemos tratado cuando analizamos la segunda y tercera verdad peronista. Conviene, por tanto, consultarlo, que es lo que hemos hecho. De acuerdo con ellas, podríamos decir que es peronista quien de una u otra manera está identificado con la doctrina
y las realizaciones del movimiento peronista. Pero no basta que esté afiliado. Hay muchos que lo están, pero por simple conveniencia. Siguen haciendo política personal o de círculos. Y estos no son peronistas. Y tampoco es esencial la afiliación. Lo esencial es que, compenetrado de la mística de nuestro movimiento, se actúe y obre permanentemente de acuerdo con ella, o sea, fundamentalmente de acuerdo con la doctrina, o sea, de acuerdo con la finalidad suprema que deberíamos tener todos los peronistas de trabajar para alcanzar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. El peronismo, nos dice el general, tiene un partido político de hombres y mujeres, de hombres, tiene un partido político de mujeres, tiene una organización sindical. Si los obreros no desean incorporarse a un partido político y quieren seguir formando parte de un sindicato, ¿por qué no les vamos a dar el gusto? Si practican nuestra doctrina, ¿qué nos interesa dónde están encuadrados y dónde actúan? Nos basta con que sientan y actúen como justicialistas, cualquiera sea la organización que los agrupe, porque es lo que nos va a dar unidad de concepción. Lo fundamental es sentir y actuar como peronista. El peronista debe sentir y actuar como peronista. Se siente y se actúa como peronista cuando no se acepta otra doctrina que no sea la de Perón, o sea, la de trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, ni se sigue otras órdenes que no sean, en aquel momento, las del conductor, hablando de Perón, que vivía en ese momento, o la de sus superiores establecidos legalmente, como nos pasa ahora. Es buen peronista quien no desea otra cosa que la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, y trabaja única y exclusivamente para ello. Nunca para él, y menos para un caudillo, y muchísimo menos para los enemigos de la patria, como lamentablemente nos está pasando con los que hoy nos gobiernan. La octava verdad peronista condensa estas afirmaciones. En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Deberíamos entonces trabajar primero para la felicidad del conjunto del pueblo a través de nuestro movimiento, teniendo en cuenta a los hombres y mujeres. Evita nos dio una lección admirable para conocer a los verdaderos peronistas. Un peronista que no conozca, que no sienta y que no sirva al pueblo, repito, un peronista que no conozca, que no sienta y que no sirva al pueblo, decía en sus inolvidables clases de la Escuela Superior Peronista, para mí no es peronista. La mejor manera de conocer si un peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer si tiene un concepto peronista de lo que es el pueblo, si se siente él mismo parte del pueblo y no tiene ambiciones ni privilegios, si sirve lealmente al pueblo, trabajando para la felicidad de todo el pueblo y la grandeza de la patria. Porque Perón es el pueblo y el pueblo no sería tal si no fuera por el justicialismo. Y al justicialismo no se lo puede concebir sin Perón. Evita nos recordaba todas estas realidades, porque Perón, o sea, cuando nos dice que Perón es el pueblo, porque Perón hizo permanentemente la voluntad de ese pueblo. Y el pueblo no sería tal si no fuera por el justicialismo creado por Perón, porque, como dice Evita en Historia del Peronismo, los dos, hace
hacen falta un conductor genial, como decía ella, que fue el general Perón, y un pueblo que le responda a esa conducción. No existe, no alcanza con un conductor solo o con un pueblo solo. Para Evita nos dice que hacen falta los dos, el pueblo que salvó al conductor y el conductor que condujo a ese pueblo a la salvación, o a la felicidad y su grandeza. Diversos grados de peronistas. Por eso existen diversos grados de peronistas. Hay quienes han adherido intelectualmente al peronismo y están de acuerdo con sus principios doctrinarios. Claro. Otros, además de ellos, sienten y viven la doctrina peronista. Hay, por último, los fanáticos, como Evita, los dispuestos a dar la vida, no ya por los principios doctrinarios, sino por su encarnación viva que es Perón y que fuera Evita. Estos son auténticos peronistas, según los primeros compañeros que nos legaron estas ideas. Pero no por ello debemos dejar de lado a los otros peronistas, los que simplemente creen en Perón. Es preciso inculcarles el fanatismo y esto se consigue con paciencia y con el tiempo. Entonces decíamos que para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista, nada mejor que otro peronista. Esto siempre y cuando, esto se da, en mi humilde opinión, cuando todas y todos los peronistas tenemos un ideal superior a nosotros mismos, cuando no trabajamos para nosotros mismos o para un círculo o un caudillo, no tenemos ningún inconveniente en ver en el otro compañero nada mejor que el compañero. Lo primero que se requiere cuando actuamos entre peronistas para poner en ejecución el sabio principio del líder es, pues, no prejuzgar acerca de la calidad de la adhesión al movimiento. O sea, no tener el peronómetro. Tratarnos siempre como auténticos peronistas. Si al que hemos tratado así lo es efectivamente, habremos procedido como debíamos. Si no lo es, probablemente él mismo se dé cuenta que recibe un trato que no merece y vaya poco a poco autentificando su fe peronista. Los peronistas deben estar unidos por una fraternidad a toda prueba. Repito, los peronistas deben estar unidos por una fraternidad a toda prueba, la más intensa que puede unir a los hombres y mujeres. Ello trae como consecuencia el deber de ayudarse entre sí lo más posible y a defenderse por ese solo hecho en cualquier situación difícil en que se encuentre. Como hicieron tantos miles y millones de peronistas en nuestra historia y en momentos difíciles y dificilísimos. En nuestro movimiento debería repetirse, aunque esto parezca un poco exagerado, lo que ocurría con los primeros cristianos, de los primeros siglos, llevados a la arena del circo para el sacrificio, para el martirio. Los romanos no podían menos que exclamar al advertir la dulzura con que se trataban. Ved cómo se aman, decían. Ved cómo se aman. Qué hermosa propuesta nos hacen, ¿no? No es preciso que ocurra exactamente esto, pero pensamos que es posible aproximarse bastante, porque es nuestro movimiento el único que exalta los valores espirituales en un mundo de materialismo crudo. Esto es una verdad también fundamental en el peronismo, porque es nuestro movimiento el único que exalta los valores espirituales
en un mundo de materialismo crudo. Por otro lado, en la organización partidaria conviene que analicemos este principio básico de la ética peronista en la organización partidaria. Aquí pueden producirse dos situaciones. Los dos peronistas se encuentran en el mismo plano. Existe entre ellos una relación de jerarquía. En el primer caso, cuando los dos peronistas se encuentran en el mismo plano, la solución es simple, se aplican los conceptos que hemos señalado anteriormente. Cuando dos peronistas están unidos por una relación de jerarquía, a aquellas condiciones generales debe añadirse otras. El dirigente debe estar abundantemente dotado de virtudes. Y Perón la señala en Conducción Política. Perón las ha señalado con toda claridad en Conducción Política. En el trato con los peronistas que le están subordinados, el dirigente debe ser humilde y abnegado, sincero y justo, ni autoritario ni intransigente. El dirigente debe ser bueno. Cuánta falsa nos hace, ¿no? La primera condición para ser peronista es ser buena persona. La primera condición para ser peronista es ser bueno. Repito, la primera condición para ser peronista es ser bueno. Perón, 9 de agosto del 51. Pero esta bondad se entiende en la forma y en el fondo. En la forma y en el fondo. Porque hay conductores que son buenos en el fondo, pero que en su manera de ser son ásperos para tratar a la gente. Qué tonto. Son buenos en el fondo y no lo demuestran. Hay otros que son malos en el fondo y buenos en la forma. Pegan una puñalada con una sonrisa. ¿Cuántas veces, no? Bondad de fondo y de forma, porque a los hombres y mujeres se los domina solamente por el corazón, nos dice y nos recuerda el general Perón, porque a los hombres y mujeres se los domina solamente por el corazón. Por su parte, el peronista debe guardar obediencia a sus superiores, tratar de simplificar en lo posible la dura tarea que le ha sido encomendada, ejecutar con prontitud y buena voluntad las órdenes, disimular la aspereza y los errores que en el apresuramiento de la lucha partidaria se deslice, pero cuidando también que se respete en todo momento la doctrina peronista, para señalar en caso contrario a quien corresponda las desviaciones que se produzcan. Guardianes de la doctrina. Y con esto, compañeras y compañeros, recordándoles la abundante bibliografía que nos dejan los compañeros, de nuevo los mensajes de Perón, muy utilizados por los primeros peronistas, Conducción Política, sobre la cual he realizado un trabajo que ustedes pueden ver, un trabajo de ordenamiento simplemente, ordenamiento de todo el texto de acuerdo al programa de la materia. Historia del peronismo, sobre la cual también he hecho un trabajo referido al ordenamiento de los distintos capítulos para su mayor y mejor comprensión. Ver en estas obras los temas movimiento peronista, cuadros peronistas, peronismo y valores espirituales. ¿Por qué? Porque al final de esos libros hay como ¿cómo les puedo decir? Es un índice temático, un índice temático que seguramente es la expresión de los ficheros temáticos que tenían los primeros peronistas. Y con esto, compañeras y compañeros, terminamos la quinta verdad del peronismo, que nos
La sexta, perdón, que para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista y para un argentino no debería haber nada mejor que otro argentino y ojalá algún día lleguemos a comprender que para un latinoamericano no debería haber nada mejor que otro latinoamericano, porque hasta que no logremos eso, me parece que nuestra liberación definitiva va a estar siempre en jaque. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos. Feliz fin de semana para todas y todos.